Bueno, y como día jueves, hoy tenemos un tema muy importante que hablar, y es que precisamente estaremos conversando acerca de la sostenibilidad. Y es por eso que hoy día la temática es la reforestación, algo tan importante ahí para no solamente nuestro país, sino que también para el mundo, para mitigar un poquito los efectos de los gases de efecto invernadero. Bueno, estamos justamente con Susan Wild, directora ejecutiva ahí de la Fundación Reforestemos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, ¿y tú? Encantada. Bien. Felices de tenerte aquí en nuestro estudio de Megatiempo, primera vez además. Te dejamos muy invitada ya a volver. El micrófono bien abierto para, en primer lugar, que le puedas comentar ahí a nuestra comunidad cómo nace Reforestemos y además, en ese minuto, cómo era el panorama en nuestro territorio nacional. Mira, bueno, primero que nada agradecerles muchísimo la invitación a esta instancia para poder conversar y contarles respecto a Fundación Reforestemos. Nosotros somos una fundación que nace el año 2012 a raíz de uno de los incendios más trágicos en la historia de Chile, el incendio en el Parque Nacional Torres del Paine. Sí. Probablemente todos los chilenos nos vamos a acordar, fue un incendio que duró todo el verano, toda la temporada, porque claramente las condiciones en Patagonia no ayudan a poder controlar y menos aún extinguir un incendio. En esa oportunidad se quemaron más de 17.500 hectáreas y así es como nacimos como Fundación Reforestemos, como una alianza público-privada, donde lo que hicimos fue convocar como una organización civil sin fines de lucro, poder convocar a las empresas, a la ciudadanía, a los organismos públicos, a entre todos poder juntos colaborar y poder restaurar y recuperar algo de esos bosques nativos que son milenarios, que cuando se pierden, la verdad es que se pierden verdaderos pulmones verdes, no solo para Chile, sino que también para el planeta. Por lo tanto, en ese momento hicimos esta alianza con CONAF a nivel nacional. Empezamos a plantar en áreas silvestres protegidas de las regiones de Aysén y Magallanes. ¿Por qué en Patagonia? Porque Patagonia es de los pocos pulmones verdes que van quedando en el mundo. Sí, hay que cuidarlo sin duda. Hay que cuidarlo y ahora, bueno, ya estamos 12 años después, casi 13, ya somos Fundación Reforestemos en 12 regiones del país, siempre tratando de poder reforestar, recuperar zonas que han sido tremendamente dañadas por incendios, por erosión del suelo y poder trabajar con la ciudadanía. Acá lo más importante es poder ir uniendo fuerzas entre las distintas audiencias, los distintos sectores de la sociedad, civil, público y privada también, para poder colaborar en esta gran cruzada. De todas maneras, ese es un punto muy favorecedor porque es lo que lo hace sostenible durante el tiempo. O sea, el hecho de trabajar ahí con las comunidades, sin duda, es lo que nos favorece porque se puede mantener a largo plazo. Muchas veces vemos, por ejemplo, a algunas empresas ayudar a entregar, por ejemplo, agua accesible a distintos países de África, pero las comunidades no están ahí trabajando para poder después mantener esto en el tiempo. Como Reforestemos, ¿cómo ha sido ahí los víveros de Reforestemos? Me imagino que es un trabajo bastante sostenible, ¿no? Sí, absolutamente, y yo creo que eso ha sido uno de los pilares fundamentales de nosotros como proyecto desde que nacimos. Siempre pensando en que esto fuese sostenible en el tiempo y que al mismo tiempo fuera inclusivo. En el fondo acá lo peor que podemos hacer es poder tener reacciones frente a las emergencias, que es algo que en general hacemos como chilenos. Vienen los desastres naturales, reaccionamos, todos queremos ayudar. Hay una ayuda que es como del momento de la urgencia y después eso hay que mantenerlo. Sí. Y esa es un poco la política que nosotros hemos tenido siempre, desde una parada más constructiva, poder colaborar con hechos concretos, reales, medibles, y para lograr eso, sumar justamente a las comunidades, a las personas locales, a los que son afectados. Finalmente, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en el incendio del 2017, que fue el incendio más grande en la historia de Chile, sí, la tormenta de fuego, que se quemaron más de 600.000 hectáreas, los más perjudicados fueron los pequeños propietarios. Solamente un 20% de esos pequeños propietarios se han visto ya levantados después de esa tragedia, y eso es porque en el fondo el trabajo hay que hacerlo con ellos mismos, poder entregarles insumos, no solamente financiamiento, sino que también herramientas para poder reinventarse y poder volver a hacer productivos sus fuentes de trabajo, que en este caso son los bosques nativos de uso no maderero.
Y eso también ocurre, por ejemplo, en la zona de Coyhaique, que nosotros pudimos inaugurar un vivero propio, el vivero más innovador de la Patagonia, que nos llena de orgullo hace un año ya. Y justamente el equipo de trabajo con el que estamos funcionando ahí es gente local, de la zona, conoce mejor que nadie el clima, quiere cuidar mejor que nadie lo que hacen. Por lo tanto, efectivamente el elemento social es fundamental. Claro, de todas maneras, aquí me llama la atención porque ustedes partieron trabajando ahí el 2012, pero la última década nosotros hemos visto incendios forestales que han sido de los más catastróficos a nivel nacional. En ese sentido, ¿cómo ha sido la labor de Reforestemos? ¿Cuántos árboles han podido ustedes plantar? Porque es muy bonito lo que están haciendo, sobre todo considerando que cada año vemos otro incendio que nos afecta y nuevamente vuelve a tener a los chilenos trabajando por volver a levantarse, pero eso es muy triste al final, porque todos los años tenemos que volver a lo mismo. Entonces, a ver si nos puedes comentar un poquitito acerca de las cifras, sobre darnos un poquito de esta esperanza. Sí. Bueno, es clave lo que tú mencionas, porque de hecho yo siempre lo digo, Fundación Reforestemos ha crecido a una velocidad vertiginosa, pero eso también es un síntoma del problema por el cual trabajamos. En el fondo, como dices tú, hace 10, 12 años atrás los incendios forestales eran súper estacionales, eran solamente en las temporadas peak de calor. Hoy en día el trabajo de Reforestemos no para nunca, no solamente porque trabajamos frente a incendios, sino que también trabajamos por recuperar zonas que han sido tremendamente erosionadas históricamente. Solo para que nos hagamos una idea, en la Patagonia, en la región de Aysén, hay más de 3 millones de hectáreas deforestadas. O sea, no solamente se necesita ir y reforestar porque hubo un incendio, que por supuesto que sí, pero en el fondo acá somos un país muy rico a nivel de naturaleza, tenemos de los bosques más prístinos del mundo, con una biodiversidad única, y al mismo tiempo, por nuestra geografía, somos muy vulnerables al cambio climático y a los desastres naturales. Entonces, ahí es donde hemos visto empíricamente que en estos 10, 12 años, la cantidad de desastres naturales han aumentado, y no solamente aumentan la cantidad de incendios, hace 3 años atrás eran 5.000 incendios al año, hoy en día son 7.000, hace 12 años atrás el 27% de la cobertura del territorio nacional era bosque nativo, hoy ya estamos cerca del 20%, y todo esto se va perdiendo justamente por los desastres naturales que son gatillados por el cambio climático. Entonces sí, ahí lo que es súper fundamental es entender que la deforestación o la pérdida de bosque es la segunda causa más importante para el cambio climático en el mundo. Entonces, si no detenemos la pérdida de bosque y no devolvemos un poco de ese bosque nativo y restaurar lo que tenemos, finalmente lo que hacemos es aumentar la temperatura de la Tierra y agudizar todos los problemas ambientales que estamos sufriendo últimamente. Ahora, cuando tú hablas de la esperanza o de cómo lo hacemos para enfrentar esta realidad, yo creo que ahí como país tenemos un desafío súper relevante y que nosotros como Fundación hemos tratado de empujar como tema. No solamente hablar de mitigar los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero que tenemos las personas, las empresas, las distintas industrias, sino que también tenemos que adaptarnos. Somos un país muy vulnerable, como te decía, al cambio climático y con mucha riqueza natural. Entonces tenemos que ir adaptando desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, que son los bosques nativos, es ir siendo muy profesionales y muy académicos en entender con qué especies vamos a reforestar, con qué metodología. Eso es importante porque ustedes lo que hacen es, obviamente, poner árboles nativos. Sí. Pero nosotros en muchas zonas hemos visto como años atrás, por ejemplo, plantaban árboles que no son de la zona y eso le puede generar igual un daño importante, ¿no? Ese es un aprendizaje que ha sido, yo creo que muy relevante para el país. Recordemos que Chile es un país altamente productivo en la industria forestal. Es una industria muy importante que le da trabajo y es una economía fundamental. Creo que es la segunda potencia económica como país, que es en la producción del monocultivo, que tiene que ver con estos árboles que a veces son introducidos y que tienen otros objetivos. Y ahí lo que nosotros hemos ido trabajando muy en conjunto con el Consejo de Política Forestal, con la CONAF, con CORMA, con la industria productiva forestal y con otras ONG, es justamente poder introducir el tema de los ecosistemas, de la biodiversidad, de los bosques nativos, insertos también dentro de estos proyectos que a veces son productivos o que son con árboles introducidos, como dices tú. Ahora, cada realidad por región es distinta. Por un lado está el tema de la industria forestal,
Por otro lado está todo lo que estamos viviendo ahora con lo que es el arbolado urbano. Y eso es algo que hemos visto como ha crecido de manera muy significativa, porque efectivamente si dentro de las ciudades, de las comunas, de las plazas, podemos ir generando esta conversión a especies nativas, también es muy positivo y tiene un impacto directo, no solamente en el tema ambiental, sino que también social. Y ahí es donde también como fundación hemos ido trabajando fuertemente proyectos de arbolado urbano, tanto en la región metropolitana como en otras regiones, desde Coyhaique hasta Antofagasta, trabajando muy fuertemente con los municipios para poder reforestar sectores que a veces están eriazos o a veces fueron dañados por un temporal o por un incendio, y poder reforestar con especies nativas justamente por lo mismo, para la captura del dióxido de carbono, la regulación de los vientos, es la flora y fauna propia del lugar, y así poder ir generando esta conversión y este cambio más positivo. Sí, de todas maneras, yo estuve buscando, y de hecho ustedes también ahí en la casa pueden meterse a la página Fundación Reforestemos y uno puede evaluar cuál es su huella de carbono. Al menos a mí me parece que tengo que plantar 10 árboles en el año para poder mitigar esos efectos, y yo calculaba, bueno, si vivo, no sé, 70 años serían 70 árboles. O sea, ¿cuál es la relevancia entonces? Y me gustaría que lo explicaras como hacia nuestra comunidad. ¿Por qué tenemos que ponernos la mano en el corazón y plantar estos árboles mirando ya hacia el futuro? Porque sin duda le estamos haciendo un daño tremendo al planeta. Justamente, yo creo que ahí los conceptos más fundamentales siento yo que son pensar efectivamente cómo la pérdida de bosque o la deforestación afecta el cambio climático en el mundo. Y todos sabemos que las metas que nos hemos puesto como país y en las COP y en todos los organismos públicos que trabajan por esto, en el fondo no se están logrando las metas. Por lo tanto, ahí es donde está la invitación a que no dejemos esto solo en las manos del Estado o de las empresas que trabajan en este rubro, sino que, como dices tú, somos todos los que tenemos que ponernos la mano en el corazón y entender que a veces si cada uno aporta estos 10 arbolitos al año, va a generar realmente una disminución de la temperatura de la tierra, va a generar un pulmón verde que va a ir generando oxígeno, y lo más importante de todo acá es entender que es para las nuevas generaciones. Sí. Nosotros, las generaciones que estamos hoy, ya hemos abusado de nuestros recursos naturales, de nuestro entorno, de nuestra tierra, y ahora viene el momento de devolver un poco esa mano. Claro, darle un futuro mejor a nuestros nietos. Claro. Exactamente. Y en el fondo, al final, también poder asegurar áreas verdes y áreas de... que las áreas verdes además tienen un rol fundamental en la salud mental, en la parte emocional de las personas. O sea, no solamente estamos hablando de una medida en base al cambio climático y en base a la cosa ambiental dura, sino que esto es socioambiental. Por lo mismo que, claro, si cada uno de nosotros lo que hicimos en el sitio web, que bueno, Reforestemos desde que nació... Es súper amigable, a mí me encantó. Es súper amigable, sí. Siempre quisimos hacer un sitio web bien lúdico, entretenido, con conceptos fáciles de entender, porque eso también es lo que pasa mucho, que a veces estos temas tan técnicos, tan científicos, de botánica, de biología, de biodiversidad, asustan. Uno tiende a decir, chuta, esto no es lo mío, que les vaya bien, yo sigo por mi otro camino. Pero la verdad es que todo el tema de la naturaleza, de la biodiversidad, de la recuperación de nuestros árboles, nuestros bosques, es mucho más simple, es algo que le gusta mucho a los niños. En los colegios nos piden muchas actividades de educación ambiental, donde se hace incluso a veces una analogía entre cómo funcionan los bosques y cómo funciona la sociedad. O sea, hay todo un mundo que se puede conocer, cruzar, y es lo que hemos tratado de transmitir en nuestro sitio web. Y justamente sí, el ejercicio de medir tu huella también es una manera de que nos empecemos a familiarizar con los conceptos. Todos tenemos una huella, todos, en función de cómo nos trasladamos, cómo nos alimentamos, cómo tenemos nuestras vacaciones, nuestro entretenimiento, nuestro día a día. Entonces, mientras vayamos tomando conciencia de eso, vamos a poder ir tomando estas medidas reparatorias que entre todas suman. Imagínate que nosotros ya llevamos 1,5 millones de árboles plantados. Ya estamos en 12 regiones, estamos también con proyectos en Argentina y Perú, en más de 175 comunas. Hemos trabajado con más de 5.000 voluntarios. O sea, es algo que si entre todos vamos tejiendo, con alianzas público-privadas, con universidades, con organismos públicos,
es algo que vamos a tener un impacto cada vez mayor. De todas maneras, muy importante además la sostenibilidad para poder lograr este tipo de proyectos, la reforestación que sabemos que nos está regalando ahí más años, más pulmón verde y un mejor futuro para las nuevas generaciones. Así que muchas gracias, Susan Wild, por habernos acompañado, nuestra directora ya de Fundación Reforestemos. Te dejamos invitada para venir en otra ocasión. Muchas gracias, encantada, feliz de estar aquí y haber compartido con ustedes. De todas maneras, muchas gracias. Gracias.